¿Alguna vez has sentido un peso enorme en tu corazón cuando se trata del diezmo? ¿Alguna vez te has preguntado si estarías robándole a Dios por no entregar el 10% de tu salario a la iglesia? Muchas personas viven con un miedo constante, imaginando que si no diezman correctamente, estarán pecando gravemente contra Dios y hasta podrían correr el riesgo de perder su salvación. Tal vez hayas escuchado amenazas veladas diciendo que si no contribuyes, las puertas del cielo estarán cerradas para ti y que tu vida nunca será bendecida mientras no pagues el diezmo correctamente. Este pensamiento termina generando miedo, ansiedad y culpa en millones de cristianos alrededor del mundo. Pero, ¿será que Dios realmente quiere que vivas bajo este tipo de opresión espiritual? ¿O será que existe una verdad liberadora sobre el diezmo que nunca te han enseñado? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a revelar hoy puede cambiar completamente la forma en que ves el diezmo y, sobre todo, transformar tu relación con Dios. El diezmo siempre ha sido un tema controvertido dentro de las iglesias. Mientras muchos líderes espirituales enseñan el diezmo como una obligación absoluta, pocos se detienen a explicar el verdadero propósito de este mandamiento en la Biblia. Es muy común ver a personas sufriendo en silencio, entregando dinero a la iglesia por miedo a las consecuencias espirituales y materiales si no cumplen esta regla al pie de la letra. Pero la verdad revelada en las Escrituras puede liberarte de este peso que tal vez has cargado durante años. Hoy vas a entender exactamente qué espera Dios de ti en relación al diezmo, y te darás cuenta de que el objetivo divino está lejos de ser un instrumento para imponer culpa o condenación. Antes de seguir con esta revelación bíblica que puede cambiar tu vida espiritual para siempre, me gustaría invitarte a formar parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún mensaje transformador que renovará tu visión sobre Dios y sobre la fe. Aquí encontrarás conocimiento bíblico profundo, esclarecedor y liberador, para que tu caminar espiritual se vuelva cada vez más ligero, verdadero y significativo. No pierdas más tiempo. Haz clic ahora mismo en suscribirte y sé parte de esta comunidad que crece cada día más hacia la verdad que libera. Ahora, entrando profundamente en el tema del diezmo, es esencial que entiendas el verdadero contexto bíblico de esta práctica. Muchos líderes religiosos citan frecuentemente el texto de Malaquías 3, 8, 10, donde Dios cuestiona al pueblo sobre el robo de los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, pocos aclaran el verdadero contexto histórico y espiritual de esas palabras. En el Antiguo Testamento, el diezmo era un sistema que sustentaba no solo a los levitas, responsables del templo, sino también a las viudas, los huérfanos y los extranjeros, aquellos que no tenían medios propios de sustento. La verdad es que el diezmo bíblico nunca fue solo dinero, sino que también incluía alimentos, animales y frutos de la tierra. Era un sistema social de ayuda mutua, destinado a sostener a los sacerdotes, los necesitados y las fiestas religiosas que fortalecían a la comunidad y mantenían viva la gratitud y la dependencia del pueblo hacia Dios. Otro punto frecuentemente ignorado en las iglesias de hoy es que en el Antiguo Testamento había más de un tipo de diezmo. Además del diezmo común, existía el llamado diezmo trienal, descrito en Deuteronomio 14, 28, 29, destinado específicamente a sostener a huérfanos, viudas y extranjeros. Dios estaba enseñando al pueblo israelita el principio eterno de la solidaridad y la justicia social, demostrando que el verdadero corazón del diezmo es cuidar de aquellos que más lo necesitan. Pero, ¿será que hoy el diezmo cumple ese papel o ha sido usado solo para sostener estructuras religiosas o el lujo personal de ciertos líderes?
Este cuestionamiento es fundamental para entender si realmente estamos siguiendo los principios divinos o solo tradiciones humanas. Además, algo muy interesante a observar es que el diezmo en el Antiguo Testamento no era exigido a todas las personas. Se solicitaba solo a aquellos que tenían producción agrícola o rebaños. Las personas que no tenían recursos provenientes de la tierra no estaban obligadas a dar el diezmo, porque Dios nunca exigiría algo que alguien no pudiera ofrecer. Esto ya revela una gran verdad espiritual. A Dios le importa más la sinceridad del corazón que cualquier cantidad financiera específica. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, encontramos una visión aún más revolucionaria sobre las ofrendas y los diezmos, traída directamente por Jesucristo. Jesús enseñó que Dios está interesado no solo en cuánto entregas, sino principalmente en cómo lo entregas. Cristo, en Mateo 23:23, criticó duramente a los fariseos, no por diezmar, sino porque lo hacían sin corazón, sin misericordia, sin justicia y sin fe. Ellos daban diezmo hasta de las pequeñas hierbas del jardín, pero ignoraban los valores más importantes que Dios deseaba: justicia, amor y sinceridad. Jesús enseña, por lo tanto, que la verdadera ofrenda no está relacionada con el valor entregado, sino con la motivación del corazón. Dios no está interesado en cantidades o porcentajes exactos, sino en corazones sinceros que entregan sus ofrendas con alegría y gratitud genuina. Una ofrenda dada por obligación o miedo no agrada a Dios y no tiene valor espiritual. El Nuevo Testamento va aún más lejos, mostrando que la verdadera generosidad no se limita al dinero, sino que incluye tiempo, atención, amor y servicio a los demás. Jesús valoró la ofrenda de la viuda pobre, que dio sus 2 únicas monedas, mucho más que las grandes cantidades dadas por los ricos, justamente porque lo que importa para Dios es el corazón de quien dona. En ese sentido, debemos reflexionar profundamente sobre nuestra práctica de generosidad. Si damos por miedo o por obligación, estamos perdiendo la esencia espiritual de ese acto. Si damos con el corazón lleno de amor, entonces nuestra ofrenda, aunque pequeña, será agradable ante Dios. Dios no está interesado en la cantidad exacta, sino en la motivación del corazón, en la sinceridad de la gratitud y en la disposición a compartir lo que se tiene. Ese es el verdadero espíritu del diezmo que muchas iglesias dejan de enseñar, prefiriendo utilizar el miedo como herramienta de control espiritual. Con esto en mente, está claro que necesitamos redefinir urgentemente nuestra comprensión sobre los diezmos y las ofrendas, buscando vivir una vida libre de la manipulación religiosa. La verdadera libertad espiritual surge cuando entendemos que Dios desea que demos espontáneamente, por amor y no por obligación. Cuando esta verdad penetra en nuestro corazón, toda culpa, miedo y ansiedad desaparecen, dando lugar a la paz y la verdadera alegría espiritual. Continuando con nuestro aprofundamiento en el verdadero significado del diezmo, es importante comprender claramente que la relación entre Dios y sus hijos no está basada en transacciones financieras. Muchos cristianos han pasado gran parte de sus vidas contribuyendo financieramente a la iglesia por miedo, creyendo sinceramente que si no fueran fieles diezmadores estarían bajo alguna maldición divina. Este temor es frecuentemente alimentado por líderes religiosos que usan pasajes bíblicos de manera equivocada, creando una atmósfera donde la espiritualidad y la comunión con Dios son medidas solo por la fidelidad financiera. Sin embargo, cuando miramos cuidadosamente las Escrituras, nos damos cuenta de que ese nunca fue el propósito divino. Dios nunca estableció el diezmo como un instrumento para provocar miedo o inseguridad espiritual en su pueblo. Al contrario,
Él siempre deseó que cada ofrenda fuera un acto de fe y gratitud voluntaria, nacido directamente del corazón del donante. El verdadero enseñanza bíblica deja evidente que el diezmo, como era practicado originalmente en Israel, tenía tres funciones principales: sostener a los levitas, asistir a los pobres y promover celebraciones religiosas que fortalecieran a la comunidad. Los levitas eran responsables de los servicios religiosos y espirituales en el templo. No poseían propiedades ni ningún otro medio para su sustento personal. Por lo tanto, el diezmo era una provisión directa de Dios para garantizar el bienestar de aquellos que dedicaban sus vidas íntegramente a la obra espiritual. Además, existía un sistema que buscaba proteger a las personas más vulnerables de la sociedad israelita: viudas, huérfanos y extranjeros. Estos grupos eran especialmente protegidos por la ley mosaica, justamente por estar más expuestos a la pobreza y al abandono social. Dios determinó que una parte de los recursos del diezmo fuera destinada a estas personas, estableciendo así un principio eterno de cuidado mutuo y responsabilidad social. Al examinar cuidadosamente estos hechos, queda claro que Dios instituyó el diezmo no para crear un peso espiritual sobre las personas, sino para garantizar que hubiera justicia social e igualdad dentro del pueblo elegido. Dios deseaba enseñar a la comunidad que todos tenían la responsabilidad de cuidar unos de otros. De esta forma, el diezmo nunca fue simplemente una cuestión financiera, sino un principio profundo de solidaridad, generosidad y amor al prójimo. Dios no estaba interesado en el dinero, sino en crear un corazón generoso en su pueblo, listo para ayudar y servir a aquellos que realmente lo necesitaban. Con la venida de Jesús, esta comprensión se volvió aún más clara y poderosa. Jesús nunca exigió diezmos ni ofrendas específicas de sus seguidores. Al contrario, en sus enseñanzas encontramos un nuevo enfoque para el acto de dar. El corazón y la motivación sincera son el verdadero termómetro espiritual para Dios. En Lucas 21 encontramos la narrativa de la viuda pobre que depositó sus 2 únicas monedas en el templo, siendo elogiada por Cristo justamente porque ofertó con un corazón sincero y dependiente de Dios. Los ricos daban grandes cantidades, pero sin sacrificio personal ni verdadera devoción, mientras que aquella mujer ofreció literalmente todo lo que poseía con plena confianza en el cuidado de Dios. Jesús dejó claro que la ofrenda de esa mujer, aunque financieramente pequeña, tenía mucho más valor ante Dios debido a la sinceridad de su corazón y a la entrega total. Este pasaje nos enseña algo extremadamente poderoso. Lo que realmente importa para Dios no es el valor numérico, sino el espíritu con el que ofertamos. Si la contribución financiera se hace con miedo, obligación o buscando algún retorno material, pierde completamente su valor espiritual. Dios desea que ofertemos con libertad, alegría y confianza plena en Él. La contribución financiera no debe ser un sacrificio penoso, sino un acto alegre y espontáneo que surge de un corazón transformado por el amor de Cristo. Los apóstoles entendieron bien este mensaje y lo aplicaron de manera clara en las primeras comunidades cristianas. Pablo, por ejemplo, al escribir a la iglesia en Corinto, enfatiza que cada persona debe decidir en su corazón cuánto ofertará, sin ser obligado a contribuir bajo presión o manipulación emocional, pues Dios valora el corazón alegre del donante, según Corintios 9:7. Pablo refuerza constantemente la idea de que la verdadera ofrenda es fruto de la gratitud por lo que Dios ya hizo en nuestras vidas y jamás puede ser resultado de imposición religiosa o miedo a maldiciones. Cuando analizamos la práctica del diezmo y las ofrendas en el contexto bíblico correcto, percibimos claramente que la esencia espiritual siempre estuvo relacionada con el amor y la gratitud.
jamás con la obligación o el miedo. Dios no exige dinero. Él desea una relación sincera con sus hijos. Cuando damos por gratitud y amor, reconocemos que todo lo que tenemos ya nos fue dado por Él. Nuestras ofrendas se convierten en una expresión natural de nuestra confianza en Dios, una manifestación concreta de lo que Él ya hizo por nosotros. Desafortunadamente, la realidad en muchas iglesias hoy no refleja esta comprensión bíblica profunda. Muchos líderes religiosos imponen diezmos rígidos, creando un ambiente espiritual pesado y opresivo. Fieles que enfrentan dificultades financieras terminan siendo tomados por el sentimiento de culpa y alejamiento, creyendo que son indignos del amor y la gracia divina simplemente por no poder contribuir financieramente de la manera que les fue enseñada. Esto es exactamente lo opuesto a lo que Jesús y los apóstoles enseñaron y vivieron. El verdadero enseñanza bíblica sobre diezmos y ofrendas es liberadora. Nos invita a mirar más allá del dinero, más allá de las reglas religiosas, y a buscar una relación auténtica y profunda con Dios. La contribución voluntaria y espontánea, llena de alegría y gratitud, es la marca registrada de aquellos que realmente comprendieron el amor y la gracia de Dios manifestados en Cristo Jesús. Esta comprensión espiritual trae paz, libertad y alegría verdadera, liberándonos completamente de las cadenas del miedo, la culpa y la obligación religiosa. Ahora que conoces la verdadera esencia bíblica sobre el diezmo y las ofrendas, ha llegado el momento de reflexionar profundamente sobre tu propia práctica espiritual. ¿Has estado ofertando por amor genuino o todavía cargas miedo y culpa? Comparte conmigo en los comentarios tu experiencia, porque quiero mucho conocer tu opinión sobre este tema tan importante. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continúa profundizando tu fe haciendo clic ahora mismo en el próximo video recomendado aquí en la pantalla, donde más verdades liberadoras te esperan. Que Dios te bendiga grandemente y hasta entonces.